Gloria al Señor, aleluya. Le damos las gracias al Señor por un domingo más que nos permite venir a hablar de su palabra, y estamos reunidos como siempre por su misericordia y por su amor. Pero este domingo, como cada domingo de bendición, vamos a hablar de cosas bien importantes para el cuerpo del Señor, de que son de mucha edificación, sin lugar a duda. Y vamos a hablar hoy acerca de el mensaje de Dios. La palabra está llena obviamente de puros mensajes de Dios, pero en específico vamos a hablar hoy de algo que sucedió antes y que el apóstol Juan tuvo que mandar en sus cartas hacia la iglesia, tratando, o más bien en sus cartas, de tratar de enseñarle a la iglesia de que allá afuera había falsos maestros, falsos profetas y falsos hermanos, pero él iba, por medio de su carta en el Espíritu, era tratar de enseñarle a la iglesia de lo que ellos habían anunciado, de lo que ellos habían dicho en aquel entonces los apóstoles, y de recordarles a la iglesia que estos falsos hermanos o falsos profetas venían cambiando y dudando de lo que era el Señor Jesús, de todo el poder, de todo lo que Él traía consigo para el pueblo, porque decían que Jesucristo no podía haber tomado cuerpo de carne porque la carne era mala. Entonces, con esto Él va a refutar todas las cosas que a la iglesia de aquel entonces se les había olvidado, o que estaban dudando ya de todo eso. Y con esta carta el apóstol reafirma una vez más el poder y todo lo maravilloso, lo poderoso que es el Señor Jesús. Aleluya. Por eso vamos entonces a abrir la palabra del Señor para empezar a predicar, para empezar a hablar y para ir siendo llenos de sabiduría de Dios, porque de eso se trata el estar reunido. El estar reunido es también, es gozo, es paz y todas las cosas del Señor, pero es también edificarnos en su palabra, edificarnos en las cosas que son exclusivamente de Dios, no de ningún hombre ni de ninguna religión. Ahora, el mensaje de hoy, lo repito, es el mensaje de Dios. Lo que dentro de todas las cosas que se hablan, es bien importante reconocer quién es o cuál es, ahora sí que el poder que existía en Jesús a través de todas las cosas que el Padre iba a mandar en Él. Pero vamos a abrir la Biblia en la primera de Juan, o primer libro de Juan. Amén. Y vamos a leer en primera de Juan 1:1 para poder entender todo esto. Lo que el apóstol quiere que la iglesia reconozca, lo que el apóstol quiere que la iglesia no se olvide, porque muchas, o más bien en lo principal, los creyentes estaban siendo arrastrados ya, como lo son hoy en día, con muchas, ahora sí que muchas diferentes doctrinas que no son conforme a la del Señor Jesús. Por eso Él viene a traer a cuenta lo que era antes y lo que sigue siendo hoy y lo que va a seguir siendo. Entonces dice ahí en 1 de Juan 1:1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan, en este caso, viene a reafirmar todo y la gran verdad que esté en Cristo Jesús. Porque les vuelvo a repetir, se había propagado, dice aquí en una parte en la Biblia, una filosofía religiosa llamada gnosticismo, basada en la premisa de que toda materia es mala y que el espíritu es bueno, y que el hombre progresará espiritualmente al aumentar en conocimiento. Esto lleva a más enseñanzas falsas sobre Cristo.
Eso dice en el trasfondo del cual Pablo manda esta carta. Pero volviendo a lo que es la escritura, el mismo apóstol dice y reafirma todo lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y dice, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque hoy en día mucha gente viene a los pies del Señor y empieza el enfriamiento, empieza la duda, empieza el oír otras doctrinas, empieza el moverse en otras cosas, y la verdad es que tenemos que permanecer en lo que oímos al principio. De eso se va a tratar esto, y todo está enfocado, como siempre, de todas estas cosas están enfocadas y puestas en Jesucristo. Amén. Por eso seguimos leyendo aquí en 1 Juan 1:2, sigue leyendo ahí, dice, porque la vida, escuchen bien todo, qué poderoso es esto que va a hablar, porque exclusivamente la vida, el cielo, todas las cosas que vienen de Dios están puestas simplemente entre el Padre y el Hijo. Por eso dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice, y testificamos, y luego dice enseguida, y os anunciamos la vida eterna. Imagínense que solo a través de Jesús, por su fe, anunciamos vida eterna. O sea, los que hemos creído, los que somos participantes, los que somos apartados de parte de Dios, solo nosotros en el Señor podemos siempre predicar, hablar y manifestar vida eterna. Porque mucha gente dice, bueno, hay muchas religiones, hay muchas iglesias, hay muchos templos, hay muchas teorías, dicen unos, hay mucho que escoger, entonces ¿para dónde le damos? Pues dicen unos. Mucha gente en la carne se va a la que más le conviene, a la que está más a gusto, a la que está más cerca de la casa, y estamos hablando no solamente de templos o de iglesias cristianas, sino que la que caiga, la que esté cerca, la que regale comida, la que le ayude, la que le venga por usted y lo traiga, la que cuide del niño al rato que están en el cielo. Pero hay que ver que solamente los que estamos en el Señor podemos y tenemos el derecho, porque Él está en nosotros, de hablar vida eterna a los demás. Por eso hoy en este día es el mensaje, el principal mensaje de Dios. Nos vamos a enfocar en que es exclusivamente en el Señor Jesús. Por eso dice ahí en 1:2, dice, vuelve y repito esto, dice, porque la vida fue manifestada, hablando del Señor Jesús, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ahora, no todos, lo vuelvo a repetir, pueden anunciar vida eterna. Amén. No todo el religioso, no todo el que se dice ser de Dios, porque solamente dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, ahí solamente donde Dios mora en ellos, son ellos entonces participantes, son entonces aquellos los que van a hablar de una vida eterna. Ahora, para poder ir viendo más esto, vamos a salir de aquí, vamos hasta Romanos 16:25. Amén. Porque todo en la Escritura respalda una cosa con la otra, y es necesario conocer la Biblia, es necesario escudriñar la Biblia para poder entender y tener la seguridad de lo que el predicador verdadero de Dios está diciendo, y que no haya ninguna duda cuando el pueblo reciba lo que el predicador está hablando de parte de Dios. Tienen toda la libertad de escudriñar, de decir y de ver si lo que uno dice es verdad. No hay ningún problema en eso. El problema está donde se dejan llevar por falsas doctrinas y dicen amén a todo eso. Ahora, vamos a ver qué dice Romanos 16:25. Gloria sea el Señor Jesús. Ahí, al final del libro de los Romanos, hay algo bien importante donde Pablo empieza y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, el que puede reafirmaros, el que puede decir si en realidad estamos bien, es el mismo Espíritu, es Dios en nosotros. El que puede decir si lo que oímos es de verdad, si lo que oímos es falso. Por eso dice Pablo, y el que puede confirmaros según mi evangelio, dice él, y la predicación de Jesucristo. Porque la gente oye la verdad y dice, ¿será cierto o no? A mí se me hace que él es el único que sale con estas cosas. A mí se me hace que ¿por qué todos lo hacen y él no? Entonces pregúntenle si son de Dios al propio Dios. Él les va a decir. Dice enseguida, según la revelación, escuchen aquí, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y ya conocemos esa parte de que todo eso estaba dicho, estaba
lo habían dicho, los profetas lo habían guardado. ¿Para qué? Para el tiempo de ahorita, para nosotros, para la iglesia, que todos estos misterios iban a ser revelados. Sigue diciendo en el 26, dice, pero que ha sido manifestado más bien ahora, eso es lo que dije, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, ahí está, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe, ¿sí? Es por eso que no toda la gente puede entender ni saber lo que se habla en el cristianismo, en la verdadera doctrina del Señor Jesús. No todos pueden entender esto, porque es solamente, como dice aquí, dice, según el mandamiento de Dios eterno, hablando con referencia hacia el Padre, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Ahora, dice el 27, el único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Siempre se hace mención, en la mayoría de veces cuando se va a usar una seguridad bíblica de lo que se dice, de lo que se predica, se menciona diario el Padre y se menciona también a su Hijo, ¿sí? Es la seguridad de que Dios mandó y recibimos al Hijo, y es por eso que estamos con tanta paz. Dice, y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, dice ahí, para siempre, amén. O sea que tú no puedes agradarle al Padre si no es a través de Jesús. Tú no puedes recibir bendición si no es a través de Jesús. Tu oración no llega hasta arriba si no es a través de Jesús. O sea, todo está puesto a través del Señor Jesús. Por eso los mensajes vienen siempre, las oraciones vienen siempre en el nombre poderoso del Señor Jesús. No viene a través de otras afirmaciones, no viene a través de nada, porque estas dos cosas, lo que es el Padre y el Hijo, ese poder, viene siempre unido. Amén a eso. Ahora vamos a ver, con referencia a lo mismo, de cómo algunas personas podemos y tenemos la capacidad de testificar y anunciar la vida eterna, y no todos, ¿sí? Y no porque seamos personas que no querramos compartir, sino que es todo lo contrario. Los que son tienen que hablar. Ahora, vamos a ver qué dice en el mismo libro donde estamos llevando este estudio, pero en 1 de Juan 5:20. Gloria sea el Señor. En 1 de Juan 5:20 hay una gran seguridad también de lo que vengo diciendo, o de lo que venimos estudiando aquí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, amén a eso, amén, y nos ha dado entendimiento. Ahí es donde viene entrando ya el grupo especial, o que Dios ha querido mostrar, o todo lo que usted quiera ver, en cuanto a los predestinados. Dice el 20, otra vez lo leo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿A quién? A todos aquellos que le creyeron. Luego dice, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es algo que mucha gente hasta ahorita, y voy a decirlo, porque no, mucho evangélico no entiende ni quiere saber, y dice, no, es que eso no es así, y les da como que no quieren aceptar que en Jesús está puesto todo. Y ahí está en la Escritura la gran declaración por la cual los individuos que están en Cristo Jesús pueden y tienen el derecho de hablar vida eterna. Nadie que no tenga al Señor Jesús puede hablar vida eterna, por muy religioso que se vea, por muy santo delante de las personas, ¿verdad? Porque no delante de Dios, por muy limpio, por muy bien vestido, por muy bien hablado, por muy bien estudiado, ¿sí? Nadie de todos ellos, si no traen el Espíritu Santo, pueden dar o predicar vida eterna. Por eso estamos viendo esto. Por eso Pablo les recuerda a todos ellos de lo que se trata todo esto. Porque esta iglesia, cuando ya dejan entrar a encubiertos, cuando ya dejan entrar a falsos maestros, falsos predicadores, empiezan y los empiezan a enredar y se empiezan a olvidar lo que una vez escucharon y vieron. Gloria al Señor. Vamos de regreso a 1 de Juan, donde nos quedamos. 1 de Juan 1:2, donde el apóstol Juan pues sigue hablando de las declaraciones, ¿verdad?, tan verdaderas, donde dice con relación a la vida eterna, que es en el 1:2, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
¿Sí? Todo esto viene del Padre y dice, como dice, se nos manifestó. ¿Qué es lo que se les manifestó? El Cristo de la gloria a través del Santo Espíritu de Dios. Todo eso ellos los vivieron, todo eso ellos lo testifican, todo eso ellos estuvieron ahí. Dice en el 3, vuelve y dice otra vez, lo que hemos visto y oído, ¿sí? Porque no es lo que te cuentan, no es lo que te enseña algún falso maestro, no, sino que hay seguridad. Cuando alguien es hijo de Dios, él puede declarar y decir, es que yo he visto, yo he oído, porque si dice eso y no lo es, lo van a traer a cuentas. Eso es mejor que no lo diga, o si lo dice, dígalo porque es verdad, y no va a haber ningún problema. Ahora, vamos a seguir leyendo, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Ahí no dejamos nosotros afuera a nadie. Esta es la verdad, la gran verdad de Dios. Esto es como tú recibes bendición. Esto es como tú, Dios te escucha. Esto es como tú recibes cualquier tipo de necesidad conforme a la voluntad de Dios. Tú recibes, porque esta es como se presenta que tú y yo podamos orar y hablar con Dios. ¿Sí? No es a través de ninguna religión, ni ninguna liturgia, ni ningún santo, ni ningún muñeco, ni ningún nada, sino que aquí siempre va a estar puesto todo en el Padre y el Hijo. Y se acabó. Por eso dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, por eso él decía que nadie podía llegar al Padre si no era por el Hijo. Porque todos dicen decir, saber, conocer, estudiar, haber ido a colegios, haber estado aquí, estado allá, pero veamos el orden de Dios. Ahora, con relación a la comunión con el Hijo, con el Padre, vamos a ver qué dice 1 Corintios 1:9. Sí, porque hay que escudriñar las Escrituras, porque el Señor eso lo recomendó, porque dice que ahí estaba la verdad y la salvación. 1 Corintios 1:9, denle para atrás, ahí vamos a hallar, después de Romanos, 1 Corintios 1:9. Gloria sea al Señor. Dice ahí, aleluya, en cuanto a esta comunión que se tiene con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por muchas partes está escrito, dice, fiel es Dios. Primeramente se pone Dios y dice, fiel es Dios. Luego dice enseguida, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Ahora, ¿con quién es la comunión? Aquí está, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si todo viene en este orden, por eso es que decíamos la semana pasada que las oraciones de muchos no pueden llegar hacia el Padre. No, ellos no reciben bendición, ellos no reciben nada y hasta empiezan a dudar, pero ellos se aferran a sus tradiciones y religiones y no buscan en realidad al verdadero Dios, el verdadero orden, y decir, bueno, si en mi religión o en donde yo me congrego no pasa nada, quiere decir que algo está mal. Si yo sigo siempre de mal en peor, si yo sigo siempre en camino de muerte, tengo que pensar y decir, ¿será que está Dios aquí donde estoy yo? ¿O será que somos una bola de hombres nomás pensando que vamos a obligar a que Dios nos escuche? Por eso dice él, fiel es Dios. Si dice que fiel es Dios, ¿dónde está puesto ayuda? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está tu sanación? ¿Dónde está todo lo que sea hermoso? ¿Dónde está? Si fiel es Dios. Ahora, si no recibes nada, si estás ahí no pasa nada, ya tienes 1 año, 2 años, 3 años, tus hijos crecieron ahí, no pasa nada, al contrario, te va más mal, tienes que ver que algo está pasando ahí, o no es simplemente el plan de Dios que estés en esa congregación, en ese lugar, porque no has visto la mano de Dios. Tú has sido fiel en lo que te han mandado y tú no has visto nada, entonces salte de ahí, porque aquí estamos viendo que fiel es Dios. ¿Qué es lo que hace? Bueno, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por eso entendamos que tenemos que tener una relación con Dios, no una tradición. Ahora, eso es lo que dice ahí. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2:23. Gloria a Dios, aleluya. Aquí, con relación a que mucha gente empieza
a escuchar cosas que no debe escuchar. Miren cómo dice aquí. Dice en 1 Juan 2:23, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Primeramente, es una advertencia de parte de Dios, ¿verdad? Y dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, ahí están las dos partes. Por eso, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, va a ser muy claro lo que Dios va a declarar con un cuerpo, con unas personas y con otras personas, porque la Biblia está muy clara por muchos lugares. Dice, todo el que niega al Hijo, ¿sí? Esto es para todas las congregaciones que no honran al Hijo, que no escuchan la voz del Hijo, que no siguen la doctrina del Señor Jesús, porque el Jesús, ¿quién es? Es el Hijo, pues, ¿no? Entonces podemos ver que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. De embalde hacen lo que hacen, porque niegan al que deberían de recibir para poder entrar con el Padre. Amén a eso. Dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice en el 24, lo que habéis oído desde el principio, otra vez lo repite, lo que habéis oído. Es que siempre, cuando ya Dios, si es que Dios fue el que te habló, acuérdate siempre de lo que Él te dijo, de lo que Él te mostró, de lo que Él te enseñó, de todo lo hermoso, del primer amor, de todas las cosas, todos los detalles, acuérdate. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros, ¿sí? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, ¿sí? Por eso mucha gente dice, es que yo, hermano, antes creía como ustedes, o antes yo pensaba que solamente en Jesús, o antes yo pensaba que eso. Pues es que siempre ha sido así, siempre va a ser así. Por eso dicen ellos, los de antes, los de medio tiempo, los de ahorita, los que ya se fueron y los que estamos ahorita, decimos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Permanezca, como dice ahí, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, dice el Señor, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero ya cuando te sales de todas estas verdades, entonces estás tú solo ahí nomás a ver qué vas a hacer. Ya nadie te está apoyando, ya el Señor ya no está ahí, porque ya estás tú en otras doctrinas. Dice en el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y luego dice el 26, y os he escrito esto sobre los que os engañan. Si ahí está recalcando otra vez, ¿por qué se afirma tanto el Juan en decir todas estas cosas? Porque en el engaño es donde los sacan de la verdad y terminan en otro lugar, en camino de muerte. Por eso dice en el 26, eso os he escrito esto sobre los que os engañan, porque de eso se trataba este libro, de eso se trata 1 Juan, de hablar y de decirle a la iglesia que ellos tengan cuidado, que no es como están diciendo allá afuera, sino que es como lo que una vez oyeron una vez, y eso va para toda la iglesia del Señor, que se está saliendo y se está transformando en otras cosas que no son conforme a la doctrina de Jesús. Aleluya. Vámonos dando vuelta aquí y sigamos avanzando en el libro de 1 de Juan. Amén. 1 de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, mucho. Porque si tú no estás en la doctrina, si tú no estás en la verdad, estás batallando en tu vida. Tú no tienes gozo, tú no tienes paz, tú no tienes seguridad. ¿Por qué? Porque tú estás fuera de la voluntad de Dios. Tú estás creyendo doctrinas de demonios, tú estás moviéndote por otro lado. Por eso este mensaje de Dios dice, hey, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ya cuando estamos en el Señor, dice la Biblia que hemos recibido todo. Hemos recibido bastantes cosas de parte de Dios para que nosotros estemos completos en Él y no tengamos que buscar nada más. No tengamos que recibir otras cosas que no tienen que ver nada, sino que en el Señor estamos completos. Amén. Dice en el 1:5, ahí vamos avanzando ya. Dice en 1 Juan 1:5, dice, este es el mensaje, ahí otra vez, que hemos oído de Él, ¿sí? Porque hay que tener la seguridad de que cuando nosotros somos llamados de parte de Dios, Dios es un Dios de orden y no nos va a llevar de un lugar para otro, como si fuéramos un rompecabezas, donde usted se mete en una iglesia hoy, se mete en otra mañana, recibe a unos hombres hoy, recibe a unas mujeres hoy, y ahí está ya armando como un rompecabezas. Así no es. Esto del cristianismo es un orden de Dios, y Dios es perfecto. Solamente hay que estar al pendiente y prestando atención y prestando el corazón para recibir y entender lo que Dios va a estar mostrando. De otra manera, los que se pierden ellos por sus propias voluntades ahí.
Dice, repitiendo el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y luego dice otra vez, y os anunciamos, ¿sí? No todos anuncian vida eterna. Dice, Dios es luz. Oigan bien, aquí viene otra vez una seguridad de que Dios no confunde, Dios no entenebrece a nadie, Dios no permite, sino veamos quién es Dios. Dios es luz, dice ahí, ¿no? Y luego dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea que, en otras palabras, como dice Isaías por allá en el libro del Viejo Testamento, que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Él no existe ninguna tiniebla. No hay por qué alguien diga, yo voy a la iglesia y me va más mal. Por eso les decía hace rato, si usted se congrega en un lugar y está en tinieblas, sálgase de ahí, porque no está en el verdadero. No, que aquí me metieron mis padres, me metieron mis abuelos y aquí estoy yo también con mis hijos. Pero si estás en tinieblas, salte de ahí. Porque estas son las declaraciones de un Dios de justicia, de un Dios verdadero. Como lo vuelvo a repetir, Él es admirable, consejero que te aconseja, Dios fuerte, Padre eterno y un príncipe de paz. Por eso hay que recibirlo. Por eso decía aquí Él, dice, estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido o esté completo. Porque el que no tiene al Cristo de la gloria está mal, está en tinieblas. Ahorita lo vamos a ver. Esto es muy triste, muy feo. Bueno, entonces decíamos que no hay que ningunas tinieblas en Él. Aleluya. Vamos a ver qué dice Isaías 9:2. Con relación a que todo el pueblo de la tierra, todas las personas que estamos en este mundo, tenemos un sentir, o lo teníamos antes más bien, porque muchos ya lo tienen todavía el mismo, que es andar en tinieblas. ¿Por qué? Por falta de la luz en sus vidas. Vamos a ver qué dice, aleluya, Isaías 9:2. Ahorita regresamos aquí. Amén. Aleluya. Oigan bien lo que dice aquí. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué fue lo que le pasó a este pueblo que andaba en tinieblas? Hay pueblo afuera todavía que anda en tinieblas. Bueno, a este pueblo en especial, el Señor lo vio y dijo esto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. ¿Cuál será esa luz? No era el sol ni una lámpara, era la luz del Señor. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Eso es lo que tienen ahorita los que están sin el Señor Jesús. Están en sombra de muerte. Ahora dice, luz resplandeció sobre ellos. Y es lo que ocupa el mundo entero desde ahorita. ¿Por qué? Porque andan en sombra de muerte, andan en tinieblas. Ahora, es bien importante poner bien claro esto para poder ver que donde ellos asisten están en totalmente tiniebla. Por eso el enfermo que se reúne en ese lugar sigue enfermo. El que está enviciado en ese lugar y se mete, sigue enviciado. El que está por ahí en necesidad de algo, material, espiritual, lo que sea, sigue igual o peor. Y así van con rumbo a la muerte. Yo he visto en muchas congregaciones que se dicen ser de Dios, pero no son, donde los jóvenes van caminando y los viejos van ya arrastrando los pies, van muy en una... Yo no he visto, puedo decir esto, a ningún viejo en un estado bien en estas congregaciones. Diario los veo arrastrándose muy mal, torcidos ahí, pero ellos no quieren ver que donde se congregan ahí no hay Dios. Y lo digo por todas aquellas que no sean puestas por el Señor Jesús, que no sea la iglesia verdadera, la que Él ganó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es a lo que me refiero. Ahora, fíjense bien lo que dice. Bien claro está que en esa tierra están en sombra de ¿qué? De muerte. Y luego dice, luz les resplandeció sobre de ellos cuando vino el Señor Jesús, hablando ya de su nacimiento. Vamos a ver qué dice el Evangelio de San Juan 8:12. Gloria sea el Señor. Vamos hasta atrás y veamos lo que dice Juan 8:12. Ahí otra vez Jesús les habló. Sí, porque Él repetía y repetía y decía y citaba el Viejo Testamento.
diciéndoles a ellos lo que ya se había dicho, lo que había pasado, para que ellos no cometieran los errores de los demás. Así hoy mismo se predica esto, se les dice: escuchen bien cómo estaba un grupo, escuchen bien cómo estaba un pueblo, escuchen bien cómo había un ciego, escuchen bien cómo andaba un torcido o cualquier cosa, ¿verdad? Siempre era así. Después hay un cambio en el Señor. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y no me refiero a ninguna religión que tiene este nombre, sino que estoy hablando como lo que Él dijo, como una cosa real y práctica y verdadera en cada humano que necesita una luz para poder ver dónde va y cómo piensa y qué dice y qué habla. Dice pues: yo soy la luz del mundo. Y luego dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, de esto se trata el cristianismo también, de que tú sigas al único verdadero que tiene todo el poder de transformar personas y de cambiarlos, y aparte llevarlos con Él hacia el cielo. No se trata de rendir cultos, no se trata de hacer sacrificios de nada, no se trata de hacer ningún tipo de estudio, sino se trata de que prestes el corazón al Señor Jesucristo. Por eso dice: el que me sigue. Hay que seguir al Señor Jesús, hay que ver qué es lo que Él dijo, hay que escuchar, hay que prestar atención, hay que ver qué pasó cuando Él hizo esto, hay que ver qué pasó cuando Él hizo lo otro. ¿Y dónde puedes dar cuenta de eso? En su palabra. En las religiones te van a decir mil cosas, pero aquí Dios te va a mostrar en el Espíritu lo que en realidad Él te va a hablar. Si es que esto sí es, aquí va a haber el misterio revelado en tu vida a través del Señor Jesús. Esto es muy hermoso. Por eso mucha gente no puede entender ni discernir esto. Pero los que hemos sabido, los que tenemos el Espíritu, podemos saber de lo que Él está hablando. Él dice: el que me sigue no andará en tinieblas, ¿sí? Por eso mucha gente anda todavía en tinieblas, porque inclusive ya después de haber oído, de haber recibido, de haber estado, de haber gozado, de haber visto milagros, se están apartando, se están yendo, se están perdiendo y están optando por hacer cosas como los que están allá sin el Espíritu. Esto es muy triste. Gloria sea al Señor. Vamos de regreso a Primera de Juan, ahí donde estábamos quedándonos. Primera de Juan 1:5. Vamos a repetir ese. Dice pues Juan: este es el mensaje, ¿verdad?, que hemos oído de Él. Imagínense qué hermoso oír un mensaje de parte de Dios, no de ningún hombre, no de ningún libro raro ahí escrito por no sé quién, o por algunas señales ahí que la gente ni entiende, sino que venga Dios y te hable y te diga: haz esto, haz lo otro, haz aquí, dile a Él, ponle ahí, haz esto, muévete ahí. O sea, Dios así es. Por eso dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Dios. Dice: ellos anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, eso es para rectificar que todas las cosas negativas en los lugares donde Él no está, es por lo mismo que Él no está. Porque si Él está, hay lo contrario. Sigue diciendo en el 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, porque eso es lo que dice mucha gente, ¿no? O aquí también está la presencia, dicen ellos. O aquí también nos gozamos en el Señor, dicen nosotros. O dicen: nosotros también aquí sabemos de qué se trata, ¿sí? Todos dicen eso. Y todos en sus congregaciones, año con año, celebran las mismas cosas, ¿no? Tienen hasta fechas en el calendario, tienen días, medianoche, día primero, día esto, día lo otro. Ellos se mueven y cada quien participa a su manera. Pero dice aquí la Biblia: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí? Vean lo que dice enseguida: y andamos en tinieblas. ¡Wow! Mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está otra vez el Señor desenmascarando falsos maestros, desenmascarando falsas iglesias, desenmascarando falsas teorías, ¿verdad?, desenmascarando todo tipo de cosa que se venga en contra de la sana doctrina. Él dice muy claramente: el que no entienda esto, no sé entonces cómo va a entender. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él,
¿sí? Porque toda la gente, aunque no tengan nada que ver según ellos con las cosas divinas, dicen, no, aquí también tenemos comunión con Dios, dicen ellos. Oh, sí, bueno, usted dice eso, pero Dios tiene una forma de ver las cosas muy diferentes, porque Él enseguida de que declara que si tú tienes comunión, bueno, Él puede ver en tu intimidad, en tu forma de ser, en tu forma de vivir, en tu forma de hablarle a los demás, en tu forma de contestarle tú a los demás y de pensar que estás en tinieblas todavía. Si el mismo Dios te ve y dice, tú estás en tinieblas, si nadie va a venir a decírtelo en tu cara, pero Él ve que estás viviendo todavía en tinieblas, aunque por afuera digas que tienes comunión con Él. Él sabe, eso es lo más feo, que Él es el principal y el que nos va a ver y el que nos va a pedir cuentas. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él, tiene una coma y dice, y andamos en tinieblas, mentimos, dice, ¿sí? Y luego dice enseguida, y no practicamos, aleluya, la verdad. Ahora, si alguien que no practica la verdad, entonces ¿qué está haciendo? Estamos llamados, supuestamente los evangélicos, los verdaderos, los del Espíritu, estamos llamados a santidad. Si no practicamos la verdad, estamos al contrario, practicando el pecado. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué dice, aleluya, 2 de Corintios 6:14. Ahorita regresamos aquí con referencia a la práctica del pecado y todas estas cosas. 2 de Corintios 6:14. En 2 de Corintios está este pasaje que ya conocemos mucho y lo relacionamos mucho cuando una persona evangélica va y se enamora de alguien que no es cristiano, pero no es necesariamente ese el plan, sino que mucha gente que se dice ser de Dios, oigan bien, está gozándose con personas, está participando con personas que no tienen nada que ver con lo que él cree, con lo que él supuestamente tiene que hacer, con lo que ella supuestamente tiene que guardar. O sea, esto es algo muy tremendo, porque dice así la palabra, dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea que si en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera que tú te muevas, si tú eres un hijo de Dios, tienes que practicar la verdad, ¿sí? No tienes que andar con que, oh, bueno, no estoy en el templo, ¿verdad? No es domingo, el pastor no está, no es hermano, ni me conocen, aquí yo puedo echar malas palabras, aquí yo puedo hasta tomar, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, aquí puedo yo oír la música que yo quiera, aquí puedo, practicando el pecado. ¿En serio? Porque dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, porque si todos somos raros o contados los que nos relacionamos solamente con hermanos. Hay gente que dice, bueno, ahí donde yo estoy no hay nadie. Bueno, si no hay nadie, no se haga como ellos, trate de que ellos se hagan como usted, ¿sí? Y mucha gente dice, bueno, pues ¿y qué hago? Si a mí me gusta, yo tengo que hacer esto, no, es que tienes que tener cuidado. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque tú supuestamente eres un creyente. ¿Un creyente de quién? De este Jesús, de este Dios, que es la luz del mundo. Y tú, supuestamente, y yo somos luz también del mundo para los incrédulos. Ahora, ¿qué tenemos que ver con los que no creen? ¿Qué tenemos que gozarnos con los que no creen? ¿Qué tenemos que ver con los que no creen? Aquí está lo que dice. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si ese es un caso primero, tú haces justicia y ellos hacen injusticia. ¿Qué tenemos que ver ellos y nosotros? Nada. Si es por el trabajo, haz tu trabajo, date la vuelta y salte. Si es en tu escuela, haz tu trabajo de escuela, atiéndela y salte. Si es por cualquier otra cosa, habla, di y salte. No te quedes ahí participando con ellos, porque Dios te va a traer a cuentas todo esto. La justicia con la injusticia. Amén. Y luego dice, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. Tú eres la luz que resplandece en las verdades del Señor, y te vas y te metes con alguien que le encantan las cosas ocultas, le encanta
lo que es lo contrario a la luz, que es lo tenebroso, lo del enemigo, las cosas, la hechicería, la brujería, todas esas cosas, todo lo negativo, todas estas cosas. Hay gente que dice, no, pero yo me meto, yo no me tengo que hacer como ellos para ganármelos, dice Pablo, y ahí van ellos también y malinterpretan todo. Pero no es así como ellos ven, es cuando Dios te mande, cuando Dios te guíe. Dios prepara corazones antes de que tú vayas y te paras y te metes ahí con ellos. Dios prepara todo eso antes de que tú te metas en problemas con ellos. Por eso existe Dios, para que Él sea el que nos guíe, no nomás decir, oh, voy a ir por ahí, voy a ir por acá porque Pablo siga, no voy a ir por allá porque a ver qué pasa. No, todo está en orden aquí. Dice enseguida en el 15, ¿y qué concordia con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? O sea, ¿cómo tú puedes andar bien a gusto creyendo verdades poderosas, milagros, prodigios, sanaciones y un montón de cosas en el espíritu con alguien que cree con todo lo contrario y tú te gozas? Tú vas por él, tú le mandas textos, tú hablas, te carcajeas, oyes música con él, andas ahí con ella, andas tú como si nada. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entendamos. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? Esas son puras abominaciones que Dios pone muy claras para todos aquellos que se sientan que no pasa nada con sus vidas. Oh, es que así le hace la mayoría, hermano. A mí una vez me dijo alguien por ahí, dice, nosotros leemos la Biblia, mi esposa es cristiana y no sé qué, dice, pero cuando hay vacaciones nos vamos a Las Vegas. No tomamos mucho, nos echamos unas copitas, andamos ahí, nos vamos a bailar. Pues esa es la vida de algunos cristianos. En serio, él me lo dijo en mi cara. Le dije, wow, ¿a poco sí? Ya no le quise decir más. Pero imagínense, qué vergüenza, ¿verdad? Yo no sé si se le olvidó que me dijo que leía la Biblia, que su esposa era parte de una iglesia y que también, pero cuando había vacaciones, a Las Vegas. Y uno dice, bueno, ¿qué de malo en Las Vegas? Bueno, hay mucho pecado en Las Vegas, más que en ningún otro lugar. Y aparte de eso, mucha depravación. Y aparte de eso, se ponen a emborracharse. Entonces, tengamos en cuenta que estamos siendo piedras de tropiezo para muchas personas. Aleluya. Dice en el 16, ya para cerrar ahí, dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Por eso Dios declara algo en nosotros y nosotros lo agarramos y lo aventamos a la basura con nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestros deseos. Eso es lo que tenemos que cuidar. Esa es nuestra santidad. Por eso aquí aprendemos nosotros el camino de la santidad. Fíjate bien lo que Dios declaró. En ti que recibiste, en ti que entendiste, en ti que abriste corazón para con Dios. Aquí está lo que Dios dijo que iba a hacer contigo y conmigo. Dice, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y qué hace la gente? No, yo me voy a Las Vegas en cuanto tengo vacaciones. Y se van a bailar, se van a tomar. Eso es lo que me dijo. Yo no sé qué más hagan a otros. Por eso les digo, esto no es como algo que usted toma, lo deja en una caja, va, sale, regresa a su casa, destapa la caja y se pone ahí en comunión. No, así no es. Aquí cada paso, cada pensamiento, cada movimiento Dios lo está viendo. Sin importar si es domingo, lunes, martes, jueves, viernes, día de fiesta, día de esto, día del otro, Dios está al pendiente ahí y nos está viendo. Gloria sea al Señor. Por eso dice la Biblia, con relación a todo esto, en 1 de Juan, ¿dónde nos quedamos? Gloria a Dios, dice, ¿qué dice? Que no practican pues la verdad, andan en tinieblas. Por eso dicen que si lo conocen, ahorita vamos a seguir leyendo mejor. 1 de Juan 1:7, vamos a seguir leyendo más bien qué dice ahí. Dice, pero si andamos en luz, ¿verdad? Porque hay gente que sí anda en luz. Y luego dice, como Él está en luz. Alguien dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer si Él es Dios? Bueno, si está escrito, es posible hacerlo. Usted no tenga miedo, no le ponga temor el enemigo en el corazón. Dice enseguida, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Sí, esa es la gran diferencia. Amén. Que si nosotros sabemos que andamos en la luz, como Él está en la luz, dice ahí, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dice en lo contrario en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, cualquiera de las dos formas está mal. Cuando dices tú, oh, es que yo tengo comunión, y Él ve tus obras, dice no, tú estás en tinieblas. Y luego dice el otro, oh, no tengo pecado yo, ¿verdad? Ah, bueno, también estás haciendo lo mismo. Estás engañándote a ti mismo y la verdad tampoco está en ti. Por eso estamos nosotros viendo todo esto hoy. Aleluya, gloria al Señor. Es que para mucha gente le es muy fácil en su debilidad, cuando vinieron a los pies del Señor, haber recibido y haber estado en el primer amor, y después dicen lo que caiga, venga. Al cabo Dios nos perdona, al cabo Dios es misericordioso, al cabo Dios es grande. No, así no es. Hay que ver lo que está escrito para poder entender más a este Dios. Sigue diciendo en el 9, dice, si confesamos nuestros pecados, sí, porque de eso se trata, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, entendamos que Dios nos muestra las cosas juntas. Mucha gente bien hipócrita, porque esa es la palabra, dice, hermano, yo soy capaz de hacer esto y yo puedo, como que ellos no pecan. Toda la gente pecamos. Hay que tener cuidado con estas palabras. Por eso repito el 8 y el 9, oigan bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si ya vivimos en una comunión, obviamente Dios sabe que tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado. Amén a eso. Por eso dice el 9, si confesamos nuestros pecados, aquí viene la respuesta de Dios.